gracia y paz. Salmo 23. El Señor, pastor fiel del justo en la vida, la muerte y la comunión eterna. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuál es el tema central del Salmo 23? El Salmo 23 es una confesión de confianza absoluta en el Señor como pastor personal, guía fiel, protector presente y anfitrión eterno del justo. Lo interesante del Salmo 23 es que numéricamente está situado al medio del 24 y del 22, pero si tú miras el 22 habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz y el 24 habla de la glorificación de Cristo. O sea, el Salmo 23 está al medio. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 es lo que une la tierra con el cielo, es la vida práctica. Es aquí donde la vida práctica del Maestro se nos habilita en nuestro corazón, se nos presenta en nuestro corazón y nos permite vivir y disfrutar de esa vida. El tema central puede formularse de la siguiente manera. El Señor mismo cuida, guía, protege y acompaña a su pueblo en cada etapa de la vida, incluso en la muerte, y lo introduce finalmente en comunión eterna consigo. Aquí hay un tema, otro tema importante también del Salmo 23 antes de continuar. La palabra pastor en la mayoría de las versiones aparece Ra, pero la palabra es Roy, la que debiera de estar, es Roy. Cuando uno estudia la raíz hebrea de esa palabra, tiene que ver con el que gobierna. Entonces el Salmo no solo está pensando en la guianza como un pastor de ovejas, está pensando en el rey que gobierna toda su creación. No olvidar eso importante. Este salmo no es sentimental ni ingenuo. Es profundamente realista, reconoce peligros, enemigos y muerte, pero afirma que la presencia del Señor es suficiente. Y estructuralmente el Salmo progresa en tres movimientos. Primero, el pastor que provee y guía, verso 1 al 3. Segundo, el pastor presente en el valle de la muerte, verso 4. Y cuarto y tercero, el Señor como anfitrión y esperanza eterna, versos 5 al 6. Veamos esta estructura. Punto A. El Señor como pastor que provee y guía. Y aquí tenemos algunas cosas importantes. El Señor es mi pastor. Verso 1. David inicia con una declaración relacional, no torcida. El Señor no es un pastor, sino mi pastor. El pastor en el Antiguo Testamento provee, protege, guía, corrige, da su vida por las ovejas. Por eso David puede afirmar, nada me faltará. No significa ausencia de dificultades, sino ausencia de carencias esenciales. Y la frase nada me faltará, en cierta medida está un poco mal traducido, porque en la práctica ahí es usa el lo, no el me, ¿ok? Y el lo es negativo, es no, no nada. Entonces, lo que está diciendo el texto originalmente es el Señor es mi pastor, no faltará. Punto. No faltará. ¿Qué no faltará? Por eso tiene la idea de un reino, porque es el rey gobernando. A sus súbditos le está diciendo, yo soy el rey, ustedes son mis súbditos y yo como su rey, nada les faltará a ustedes. O sea, no faltará nada en su reino. ¿Qué no faltará? Descanso y provisión, como dice el verso 2. Verdes pastos es igual o alimento suficiente. Aguas de reposo apuntan al descanso seguro. Es Dios quien hace descansar. El descanso no es producido por la oveja. Tercero,
Restauración y guía moral en el verso 3. Restaura mi alma. El verbo implica volver, renovar, revivir. Dios restaura al quebrantado. Y después dice, me guiará por sendas de justicia. No solo por sendas cómodas, sino correctas. La motivación final, por amor de su nombre. La fidelidad de Dios descansa en su carácter, no en el mérito de la oveja. B. El pastor presente en el valle de la muerte, verso 4. Este es el corazón emocional del Salmo. Primero, realismo del peligro, aunque pase por el valle de sombra de muerte. El Salmo no promete ausencia de valles, sino presencia en ellos. La muerte aparece no como metáfora lejana, sino como una realidad inevitable. Segundo, cambio decisivo de él a tú. En los versículos anteriores, David habla de Dios, aquí habla a Dios. La cercanía del peligro intensifica la comunión. Tercero, presencia que disipa el temor. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. La seguridad no está en el valle, sino en la presencia del pastor. Cuarto, vara y callado del verso 4. Vara apunta a defensa, corrección, el callado a la guía, al rescate. Ambos instrumentos infunden consuelo, no miedo. Punto C. El Señor como anfitrión y esperanza eterna. Versos 5 y 6. La metáfora cambia de pastor a anfitrión real. 1. Mesa preparada en presencia de mis enemigos en el verso 5. Dios honra al justo aun cuando los enemigos existen. La comunión no depende de la ausencia de oposición. 2. Unción y abundancia. Cabeza ungida es honor, elección, gozo. La copa rebosando es provisión abundante. Tercero, verso 6, seguridad futura. El bien y la misericordia me seguirán. No es el creyente persiguiendo la bendición, sino la gracia persiguiéndolo a él. Cuarto, morada eterna. En la casa del Señor moraré por largos días. El salmo termina con esperanza escatológica. La vida del justo culmina en comunión eterna con Dios. ¿Cómo Cristo se revela en el Salmo 23? El Salmo 23 encuentra su cumplimiento pleno en Jesucristo. Cristo es el buen pastor del verso 1. Jesús declara explícitamente, yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Él no solo guía, da su vida por las ovejas. Segundo, Cristo provee descanso y restauración en el verso 2 y 3. Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí y yo os daré descanso. Tercero, Cristo guía por sendas de justicia, como dice el verso 3. Él es el camino justo. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuarto, Cristo camina con nosotros en el valle de la muerte, verso 4. Él mismo atravesó la muerte para vencerla. Por eso el creyente no teme. Quinto, Cristo es la vara que disciplina y el callado que rescata. Hebreos 12:6 lo demuestra así, que su disciplina es amorosa. Sexto, Cristo prepara la mesa del nuevo pacto, verso 5. La cena del Señor anticipa el banquete eterno. Y por último, Cristo es nuestra esperanza eterna. Juan 14, verso 2 al 3 lo confirma, la promesa de morar con Él para siempre. Derek Kidner resume y dice que el Salmo 23 describe la vida eterna del creyente bajo el cuidado del Mesías pastor. ¿Cuáles son las frases claves del texto, cierto? Y las palabras claves. Aquí la palabra pastor, como decía en el verso 1, es Roy. Muchas traducciones usan la palabra Ra, pero la verdad que no es Ra, es Roy. El que cuida, guía y protege constantemente. Y bajo esa lógica de guía, proteger y cuidar tiene que ver con la del rey, porque si ustedes leen Deuteronomio 17, verso 14 al 18, ahí habla de los reyes, pero Pedro usa ese pasaje
en Pedro cuando habla de los pastores que no deben aprovecharse ni ser de ganancias deshonestas, está uniendo el concepto del reinado de Israel, porque era como un pastorado, junto con la labor del anciano en el Nuevo Testamento. Y el Salmo 23 ratifica esa realidad. Más que un pastor de ovejas, está pensando en el rey que gobierna y reina por sobre todas las cosas. Después dice, nada me faltará. La mayoría de las traducciones lo traducen así, pero en el texto hebreo aparece lo ejzar. No careceré de lo necesario, ¿ok? O cuando dice, el Señor es mi pastor, no careceré o no faltará. Esa sería la traducción correcta. No nada me faltará, porque eso le agrega elementos que el texto no lo tiene. Y la idea, como vuelvo a insistir, ¿qué es lo que no faltará? Todo lo que viene después, desde el verso 2 en adelante, todo eso no faltará. El descanso, el reposo, la justicia, la misericordia, la protección, etcétera. Todo eso es la idea del Salmo 23. Otra palabra que usa en el verso 3, restaura. Ahí es Yeshovep, hacer volver, renovar el alma. O sea, es poner el corazón, como decían los antiguos, corandeo, ponerse de frente delante del Señor, es volver a Él. Eso es restaurar, es volver tu alma a Él, como cuando nosotros éramos inconversos y Él nos rescató. Esa es la idea, Él nos volvió a Él, nos ligó a Él. Verso 3 también dice sendas de justicia. La frase aquí en hebreo es maglei sedek, 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 porque es una TZ, sedek, sedek, ¿ok? Con una T. Maglei sedek, caminos correctos, rectos moralmente. Verso 4 dice sombra de muerte, tesalmavet, 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 oscuridad profunda, peligro mortal. En el verso 4 también dice, infunden aliento. Aquí la palabra es Yenahamuni, consolar, fortalecer interiormente. Después en el verso 6 usa la palabra misericordia, Geset. Geset es amor leal del pacto. Es una palabra, Geset es una palabra que se traduce, que tiene más de 25 acepciones, si no me falla la memoria. Gracia, amor, misericordia, bondad, fidelidad, etc. Y por último usa la palabra moraré, Veshapti, habitar permanentemente. ¿Cómo aplicamos el Salmo 23 a nuestra vida? Haz del Señor tu pastor personal. La promesa es para quien pueda decir mi pastor. Descansa en la provisión soberana de Dios. Nada esencial te faltará. Tercero, permite que Dios restaure tu alma. Él no solo guía, sana. Cuarto, no temas atravesar valles oscuros. La presencia del pastor es mayor que el peligro. Quinto, acepta la disciplina y la guía de Dios. Ambas son expresiones de amor. Sexto, vive confiado aún frente a enemigos. Dios honra a los suyos. Séptimo, camina cada día perseguido por la gracia. El bien y la misericordia no te abandonarán. Y por último, vive con esperanza eterna. Tu destino final es la casa del Señor, no otro lugar. Gracia y paz. Nos vemos en el próximo devocional. Bendiciones.